Saludos a todos. La imagen muestra el autorretrato titulado Con desasosiego interior de Edvard Munch, pintor y grabador noruego, conocido por sus evocativas obras sobre la angustia. Le preocupaba el tema de las relaciones humanas. Tenía una visión negativa de la experiencia vital, de la soledad. Su universo era la angustia vital. Todos estos sentimientos son los que vuelca en su pintura. Pasó una infancia con numerosas enfermedades y problemas familiares. Varias fuentes modernas describen su enfermedad como un caso probable de desorden bipolar. Él consideraba esta personalidad conflictiva y un tanto desequilibrada como la base de su genio. Como médico integral comunitario, resulta muy importante el conocimiento de los trastornos psicóticos y los trastornos afectivos, que constituyen problemas de salud mental frecuente en la comunidad. El estudio de estos contenidos les permitirá explicar los conceptos, las causas, características clínicas, diagnóstico positivo, diferencial y terapéutica de los trastornos psicóticos orgánicos, funcionales y afectivos en el niño, adolescente y adulto, siguiendo las orientaciones que te ofrece el CIDIP para lograr un aprendizaje activo de gran utilidad en tu futura práctica profesional. Comenzaremos a estudiar las psicosis orgánicas y sintomáticas, que son trastornos mentales agrupados por tener en común una etiología demostrable, que es una enfermedad o lesión cerebral u otra afección causante de una disfunción cerebral. Estas afecciones tienen como sustrato cambios estructurales encefálicos de diferente magnitud. Pueden deberse a agentes que actúen directamente sobre el encéfalo, como una oclusión vascular o un proceso séptico encefálico, y en este caso se llaman primarios u orgánicos, o ser consecuencia de los efectos sistémicos de agentes patógenos de acción extraencefálica, como una neumonía y por fiebre en los niños. Entonces se denominan secundarios o sintomáticos. Estos síndromes se incluyen en el término de delirio. La mayoría de las psicosis orgánicas y sintomáticas pueden comenzar a cualquier edad, excepto quizás durante la primera infancia. En la práctica, la mayoría de estos trastornos tienden a empezar en la edad adulta o avanzada. El inicio de estas afecciones es por lo general brusco y su duración raramente excede unas pocas semanas, aunque a veces pueden prolongarse hasta 6 meses. Su evolución puede ir hacia la recuperación total, llamados por ello agudos, y otros que resultan irreversibles, por lo que reciben la denominación de crónicos o persistentes. En casos excepcionales puede llegar al deterioro más o menos severo o a la muerte, y se vincula con la respuesta terapéutica de la afección de base que los origina. Las manifestaciones psicopatológicas de los trastornos mentales orgánicos pueden agruparse en dos conjuntos principales. Por un lado están los síndromes, en los que se destacan la presencia de trastornos de las funciones cognitivas superiores, como la memoria, la inteligencia, la capacidad de aprendizaje o las alteraciones del sensorio, tales como las alteraciones de la conciencia y de la atención. Se expresan clínicamente por los síndromes cerebrales orgánicos agudos. Por otro lado, dentro de las manifestaciones psicopatológicas
de los trastornos mentales orgánicos se encuentran los síndromes en los cuales las manifestaciones más destacadas se presentan en las áreas de la percepción, como las alucinaciones de los contenidos del pensamiento, como las ideas delirantes, o del humor y de las emociones, por ejemplo, depresión, euforia y ansiedad, o en los rasgos generales de la personalidad y del comportamiento, mientras que las disfunciones cognitivas o sensoriales son mínimas o difíciles de comprobar. En el tratamiento de las psicosis orgánicas agudas y sintomáticas, la atención por parte del médico integral comunitario es importante, ya que la esencia de su terapéutica está en el control de la afección predominantemente somática. La prevención está encaminada al diagnóstico y control apropiado de las afecciones en la que estos cuadros pueden manifestarse. Sería el principal recurso preventivo. Una vez instalado el cuadro, deben evitarse accidentes durante comportamientos defensivos del paciente. En el tratamiento curativo se tienen en cuenta los recursos biológicos, psicológicos y sociales. En los recursos biológicos, en primer lugar, se tratará la enfermedad de base con los recursos adecuados. El tratamiento psiquiátrico será sobre todo sintomático y los psicofármacos se utilizarán con dicho objetivo. Los recursos psicológicos tienen en cuenta la relación médico-paciente según el caso, de tipo activo-pasiva, de cooperación guiada o de participación mutua. Lo más importante será transmitir seguridad al enfermo por vía extraverbal. En los recursos sociales, la orientación de reposo por el tiempo adecuado es fundamental. Dentro de las psicosis orgánicas crónicas se encuentran la demencia, que es un trastorno debido a una enfermedad del cerebro, generalmente de naturaleza crónica o progresiva, en la que hay déficit de múltiples funciones corticales superiores, entre ellas la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, el cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y el juicio. La conciencia permanece clara. En las demencias, el déficit cognitivo se acompaña por lo general y ocasionalmente es precedido de un deterioro en el control emocional, del comportamiento social o de la motivación. La demencia produce un apreciable deterioro intelectual que repercute en la actividad cotidiana del enfermo, por ejemplo, en el aseo personal, en el vestirse, en el comer y otras funciones. Este deterioro de la actividad cotidiana depende mucho de factores socioculturales. Este síndrome se presenta en la enfermedad de Alzheimer, en la enfermedad vasculocerebral y en otras condiciones que afectan al cerebro de forma primaria o secundaria. Las demencias se clasifican en demencia en la enfermedad de Alzheimer, vascular, en la enfermedad de Pick, en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, en la enfermedad de Huntington, en la enfermedad de Parkinson, en la infección por el virus de inmunodeficiencia humana y otras sin especificación. La demencia de la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad degenerativa cerebral primaria, de etiología desconocida, que presenta rasgos neuropatológicos y neuroquímicos característicos.
El trastorno se inicia por lo general de manera insidiosa y lenta y evoluciona progresivamente durante un periodo de años. Puede comenzar en la edad madura o incluso antes, pero la incidencia es mayor hacia el final de la vida. En este caso, enfermedad de Alzheimer de inicio senil. Aparece generalmente en edades superiores a los 65 años, con preferencia en mujeres, aunque a veces se instala tempranamente entre los 40 y 50 años de inicio precoz. En su patogenia tienen papel trascendental los factores genéticos que determinan una atrofia cerebral difusa a predominio temporoparietal. El comienzo insidioso del cuadro lleva en breve tiempo al establecimiento de una demencia total, con un cuadro muy ruidoso, en el cual se observa una notable degradación de la personalidad, así como las capacidades intelectuales, la memoria y el juicio crítico. Los trastornos más típicos son la apatía y la rigidez afectiva, que solo se modifican ante sus ideas delirantes, frecuentes, relacionados sobre sus pertenencias. En la demencia de la enfermedad de Alzheimer, el atesoramiento es un síntoma habitual y consistente en la recolección de artículos sin valor alguno. Junto al deterioro de hábitos e intereses, el pensamiento se hace cada vez más disgregado, se aparta de la realidad y llega a la muerte en un estado de confusión física y mental. Son frecuentes los accidentes y conductas transgresoras de normas jurídicas. La evolución es progresiva, sin fluctuaciones, y lleva finalmente a la muerte por consunción. En cuanto al pronóstico, el deterioro que determina en la personalidad es de tal magnitud que se considera una demencia total. La demencia vascular, antes llamada demencia arteriosclerótica, incluye a la demencia multiinfarto. Lo más característico es que haya antecedentes de ictus transitorios. Puede también ser consecutiva a una serie de accidentes vasculares agudos. Es entonces cuando se manifiesta un cierto deterioro de la memoria y del pensamiento. El comienzo de la enfermedad tiene lugar en la edad avanzada. El cuadro suele ser brusco, como consecuencia de un episodio isquémico aislado, o la demencia puede ir haciéndose presente de una manera más gradual. La demencia es la consecuencia de los infartos del tejido cerebral, secundarios a una enfermedad vascular, incluida la enfermedad vascular hipertensiva. La demencia vascular es más frecuente en el hombre y puede comenzar entre los 50 y 55 años. Su instalación puede ser insidiosa y a veces las primeras manifestaciones son de tipo depresivo asténico, con la característica de no responder a la terapéutica. Posteriormente aparece el síndrome demencial, muchas veces acompañado de cefalea y mareos, así como de síntomas de gran valor diagnóstico como la hipertensión arterial, presente en el 50% de los casos. Las convulsiones epileptiformes que se evidencian en el 10% y a veces signos neurológicos focales como afasia, agnosias y apraxias. Pueden manifestarse con otros síndromes psiquiátricos que aparecen con independencia del demencial o se superpone a este. Los más característicos son el depresivo, el asténico, el delirante y sobre todo los síndromes de delirio y confusionales, que se instalan con gran facilidad en terreno arteriosclerótico, cuando existen afecciones respiratorias, renales,
traumas o intoxicaciones. Con relación a la evolución y pronóstico de la demencia vascular, el paciente conserva durante un tiempo considerable la estructura básica de su personalidad y mantiene hasta etapas avanzadas la posibilidad de funcionar con bastante adecuación. Otro elemento importante es que el paciente se percata de su deterioro en las primeras etapas, lo que determina frecuentemente depresiones y a veces suicidios. La característica evolutiva más importante consiste en las fluctuaciones en el conjunto sintomático de un día a otro. La capacidad de adaptación al medio varía notablemente en el transcurso de horas. Si el proceso se diagnostica y se toman medidas adecuadas, puede lograrse una relativa detención de la arterioesclerosis y supervivencias prolongadas con relativa conservación de la personalidad. Debes revisar en el CD de la asignatura el diagnóstico diferencial entre la demencia vascular y la enfermedad de Alzheimer. En el tratamiento de las psicosis orgánicas crónicas, específicamente las demencias, se tendrá en cuenta la importancia de los aspectos higiénicos dietéticos y el cumplimiento de orientaciones para facilitar el mejor entorno hogareño y la necesidad de utilizar psicofármacos sintomáticos en los casos que los requieran, comenzando con dosis bajas e incrementarlos progresivamente. Debe tenerse en cuenta la poca tolerancia relativa del anciano y se evitará la polifarmacia. Revisa el tratamiento integral de las demencias en el CD de la asignatura. Los trastornos psicóticos agudos y transitorios o psicosis reactivas son afecciones psiquiátricas funcionales, predominantemente exógenos y específicamente psicógenas, de nivel psicótico, que se instalan en forma aguda, menos de 2 semanas, o súbita, menos de 48 horas, como consecuencia de contingencias ambientales desfavorables. Se caracteriza por su breve duración, menos de un mes, y pronóstico benigno, pese a lo ruidoso de las manifestaciones psicopatológicas que en alguna forma reflejan el factor ambiental determinante. Para el diagnóstico de trastornos psicóticos agudos y transitorios, se debe tener en cuenta el comienzo agudo, la presencia de síndromes típicos y de estrés agudo. El comienzo agudo se define como un cambio desde un estado sin características psicóticas a otro claramente anormal y psicótico en un periodo de 2 semanas o menos. A menudo se observa perplejidad, preocupación o falta de atención hacia la conversación inmediata, pero si estos síntomas son tan marcados o persistentes como para sugerir delirio o demencia de causa orgánica, el diagnóstico debe ser pospuesto. Los síndromes típicos seleccionados en el trastorno psicótico agudo son: primero, el estado rápidamente cambiante y variable, llamado aquí polimorfo, y en segundo lugar, la presencia de síntomas esquizofrénicos típicos. El estrés agudo asociado significa que los primeros síntomas psicóticos se presentaron no más allá de 2 semanas después de uno o más acontecimientos, como son duelos, pérdidas inesperadas de compañeros o de trabajo, contraer matrimonio o el trauma psicológico del combate, terrorismo y la tortura.
La recuperación completa tiene lugar generalmente dentro del plazo de 2 o 3 meses, a menudo en pocas semanas e incluso días. En el tratamiento de los trastornos psicóticos agudos y transitorios se debe tener en cuenta en el diagnóstico precoz, el tratamiento adecuado, los suicidios y otras complicaciones. Desde el punto de vista curativo, se encuentran los recursos biológicos, psicológicos y sociales. Los recursos biológicos, en los casos que predominan la agitación y agresividad, se preferiría el uso de la cloropromacina o el haloperidol. El uso de estos psicofármacos en cuanto a dosis, indicaciones, contraindicaciones y vía de administración, debes revisarlo por el CD de la asignatura. Los recursos psicológicos dependen del estado en que se encuentra el paciente, ya que el enfrentamiento del paciente con la realidad podría dificultar su remisión. Los recursos sociales están encaminados a medidas orientadas al medio familiar, laboral y social. Debes revisar el tratamiento integral por el CD de la asignatura. Los trastornos esquizofrénicos se caracterizan por distorsiones fundamentales y típicas de la percepción, del pensamiento y de las emociones. Estas últimas en forma de embotamiento o falta de adecuación de las mismas. El enfermo cree que sus pensamientos, sentimientos y actos más íntimos son conocidos o compartidos por otros, y pueden presentarse ideas delirantes en torno a la existencia de fuerzas naturales o sobrenaturales capaces de influir de forma a menudo bizarra en los actos y pensamientos del individuo afectado. Son frecuentes las alucinaciones, especialmente las auditivas, que pueden comentar la propia conducta o los pensamientos propios del enfermo. Los trastornos esquizofrénicos se presentan en el 1% de la población mundial, sin distinción de sexo, raza ni desarrollo socioeconómico, aunque sus manifestaciones clínicas pueden variar de acuerdo con el medio cultural. En la actualidad existe un consenso mundial acerca de los factores genéticos que tiene un papel trascendental en esta afección y que alternan por diferentes mecanismos la neurotransmisión encefálica al actuar sobre sus mediadores químicos y sus receptores, los factores psicosociales y otras noxas ambientales pueden tener un papel desencadenante. La expresión clínica más característica es la instalación insidiosa entre los 15 y 25 años, sin que se evidencien contingencias ambientales significativas. El cuadro clínico de los trastornos esquizofrénicos conduce a cambios sustanciales en la personalidad, lo que se conoce como ruptura en la línea vital, la cual se expresa por importantes cambios en la actividad, volición, interés, relaciones y hábitos. Los síntomas productivos más frecuentes fueron descritos desde Bleuler, el autor que creó el término esquizofrenia, y ellos son la disociación ideoafectiva, el autismo, la disgregación del pensamiento y la ambivalencia. En los trastornos esquizofrénicos, ciertas manifestaciones psicopatológicas tienen una significación especial para el diagnóstico.
los cuales suelen presentarse asociados entre sí. Estos son eco, robo, inserción del pensamiento o difusión del mismo, ideas delirantes de ser controlado, de influencia, voces alucinatorias que comentan la propia actividad, que discuten entre ellas sobre el enfermo u otros tipos que proceden de otra parte del cuerpo, ideas delirantes persistentes de otro tipo que no son adecuadas a la cultura del individuo o que son completamente imposibles, tales como la de identidad religiosa o política, capacidad y poderes sobrehumanos, alucinaciones persistentes de cualquier modalidad, interpolaciones o bloqueos en el curso del pensamiento que dan lugar a un lenguaje divagatorio, disgregado, incoherente o lleno de neologismos, manifestaciones catatónicas tales como excitación, posturas características o flexibilidad seria, negativismo, mutismo y estupor. Se incluye además los síntomas negativos, tales como apatía marcada, empobrecimiento del lenguaje, bloqueo o incongruencia de la respuesta emocional. Estas últimas habitualmente conducen a retraimiento social y disminución de la competencia social. Debe quedar claro que estos síntomas no se deban a depresión o a medicación neuroléptica, y un cambio consistente y significativo de la cualidad general de algunos aspectos de la conducta personal que se manifiestan como pérdida de interés, falta de objetivos, ociosidad, estar absorto y aislamiento social. Los trastornos esquizofrénicos se clasifican en paranoide, hebefrénica, catatónica, simple, depresión post-esquizofrénica, residual, indiferenciada y sin especificación. Estudiaremos las formas clínicas paranoide, hebefrénica, catatónica y simple. Puedes revisar las diferentes formas clínicas en el CD de la asignatura. Comenzaremos con el estudio de la esquizofrenia paranoide, que es el tipo más frecuente en la mayor parte del mundo. En el cuadro clínico predominan las ideas delirantes relativamente estables, a menudo paranoides, que suelen acompañarse de alucinaciones, en especial de tipo auditivo y de otros trastornos de la percepción. En el trastorno del pensamiento pueden aparecer disgregación e incoherencia. Suele ser frecuente una cierta incongruencia afectiva, al igual que una cierta irritabilidad, ira y suspicacia. También pueden aparecer, pero no predominan en el cuadro clínico, síntomas negativos, como embotamiento afectivo y otros trastornos de la voluntad. El curso de la esquizofrenia paranoide suele ser episódico, con remisiones parciales o completas o crónico. En esta última variedad, los síntomas floridos persisten durante años. El comienzo tiende a ser más tardío que en las formas hebefrénica y catatónica. La esquizofrenia hebefrénica se caracteriza por trastornos afectivos importantes. Las ideas delirantes y las alucinaciones son transitorias y fragmentarias, y es frecuente un comportamiento irresponsable e imprevisible y manierismos.
La afectividad es superficial e inadecuada y se acompaña con frecuencia de risas insulsas o sonrisas absortas, como de satisfacción de sí mismo, de un modo despectivo de actuar, de muecas, burlas, quejas hipocondríacas y de frases repetitivas. El pensamiento aparece desorganizado y el lenguaje es divagatorio e incoherente. Hay una tendencia a permanecer solitario y el comportamiento carece de propósito y de resonancia afectiva. Esta forma de esquizofrenia comienza por lo general entre los 15 y los 25 años de edad y tiene un pronóstico malo por la rápida aparición de síntomas negativos, en especial de embotamiento afectivo y de abulia. Se pierden la iniciativa y la determinación. El comportamiento del enfermo parece errático y vacío de contenido. La característica predominante y esencial de la esquizofrenia catatónica es la presencia de trastornos psicomotores graves que varían desde la hipercinesia al estupor o de la obediencia automática al negativismo. Durante largos periodos de tiempo pueden mantenerse posturas y actitudes rígidas. Otra característica notable de este trastorno puede ser la intensa excitación. La esquizofrenia simple es un trastorno no muy frecuente en la cual se presenta el desarrollo insidioso aunque progresivo de un comportamiento extravagante, de una incapacidad para satisfacer las demandas de la vida social y de una disminución del rendimiento en general. No hay presencia evidente de alucinaciones ni de ideas delirantes. Los síntomas negativos, como por ejemplo el embotamiento afectivo y la abulia, aparecen sin haber sido precedidos de síntomas psicóticos claramente manifiestos. El creciente empobrecimiento social puede conducir a un vagabundeo. Los enfermos se encierran en sí mismos y se vuelven ociosos y pierden sus objetivos. Los trastornos de ideas delirantes, persistentes o paranoide son afecciones psiquiátricas funcionales de nivel psicótico, en la que los factores endógenos y ambientales de tipo psicosocial tendrían en teoría un papel patogénico. Se expresan clínicamente por una actividad delirante más o menos sistematizada. A menudo este tipo de persecución, hipocondríaco o de grandeza, pero también puede referirse a temas de litigio o de celos. Más de 6 meses sin producir marcado deterioro en la personalidad. El trastorno suele comenzar hacia la edad media o avanzada de la vida y se presentan en proporción mayor en el sexo femenino. En la patogenia de los trastornos de ideas delirantes, persistentes o paranoide deben considerarse los factores genéticos que determinan una constitución predispuesta ante las noxas psicosociales. Se caracteriza por la relativa normalidad del resto de las funciones psíquicas. Lo más común es la conservación relativa de la personalidad y la posibilidad de convivir con el delirio y mantener hasta etapas muy avanzadas un comportamiento social que no evidencie notable deterioro de la personalidad. Los trastornos esquizoafectivos son trastornos episódicos en los cuales tanto los síntomas afectivos como los esquizofrénicos son destacados y se presentan durante el mismo episodio de la enfermedad, preferiblemente de forma simultánea o al menos con pocos días de diferencia entre unos y otros. Los enfermos que sufren episodios esquizoafectivos recurrentes, en particular aquellos cuyos síntomas son de tipo maníaco más que de tipo depresivo, generalmente se recuperan completamente y solo rara vez desarrollan un estado defectual. El diagnóstico de trastorno esquizoafectivo debería hacerse solo
cuando las manifestaciones de ambos tipos de síntomas, esquizofrénicos y afectivos, son claras y destacadas y se presentan simultáneamente o con un plazo de pocos días entre unos y otros, dentro del mismo episodio de la enfermedad, y cuando como consecuencia de lo anterior, el episodio de enfermedad no satisface las pautas ni de esquizofrenia ni de episodio depresivo o maníaco. En el tratamiento de la esquizofrenia y trastornos delirantes persistentes se emplearán los recursos biológicos, psicológicos y sociales. Los recursos biológicos se podrá orientar durante las crisis agudas el uso de la clorpromacina, haloperidol y trifluperacina, además de otros neurolépticos de segunda generación que actúan a nivel de la serotonina y otros neurotransmisores como la risperidona. Se recomienda el uso de los neurolépticos de depósito o de efectos prolongados como el tratamiento de mantenimiento. En los recursos psicológicos es importante el seguimiento del tratamiento y la actitud de reserva ante el delirio por parte del paciente para evitar su expresión pública. Los recursos sociales se basan en la orientación a la familia y las orientaciones laborales como formas rehabilitatorias. Revisa en el CD de la asignatura el tratamiento de estos trastornos. Los trastornos psicóticos en el niño y adolescente se encuentran entre las enfermedades psiquiátricas de mayor gravedad en cualquier etapa del desarrollo. Además de los estigmas que lleva consigo estos trastornos y el deterioro del funcionamiento que provocan, pueden dificultar el proceso de desarrollo normal, en ocasiones de manera irreversible. Los cuadros psicóticos que pueden presentarse en niños y adolescentes son esquizofrenia, trastorno psicóticos breve, trastorno esquizofreniforme, trastorno depresivo mayor grave con síntomas psicóticos y trastorno bipolar con síntomas psicóticos. Además, se pueden presentar psicosis sintomáticas que incluyen trastorno psicótico inducido por sustancias y debido a enfermedad médica. Estos trastornos debes revisarlo por el CD de la asignatura. Pasemos al estudio de los trastornos afectivos, que se caracterizan por una alteración del humor o de la afectividad, por lo general en el sentido de la depresión, acompañada o no de ansiedad, o en el de la euforia. La mayoría de estos trastornos tienden a ser recurrentes y el inicio de cada episodio suele estar en relación con acontecimientos o situaciones estresantes. Incluye todos los grupos de edades, además de los que se presentan en la infancia y adolescencia. Los trastornos del humor o afectivos se clasifican en episodio maníaco, trastorno bipolar, episodios depresivos, trastornos del humor o afectivos persistentes, entre ellos la ciclotimia y la distimia, y por último el trastorno depresivo breve recurrente. El episodio maníaco se caracteriza por la presencia de una exaltación del humor y un aumento de la cantidad y velocidad de la actividad física y mental propias del individuo. Debe diagnosticarse solo para episodios maníacos aislados. Se subdividen en hipomanía, manía con o sin síntomas psicóticos y otros episodios maníacos. El trastorno bipolar es una afección funcional de nivel psicótico, predominantemente endógena, caracterizados por manifestaciones afectivas y toma de las necesidades del pensamiento y de la actividad motora, que evoluciona por brotes con periodo de remisión, sanidad entre las crisis y evolución no deteriorante. La información genética desempeña un papel trascendental en su patogenia y se le vincula con modificaciones del nivel de neurotransmisores encefálicos activadores. Se correlaciona con el somatotipo pícnico y la personalidad afectiva o ciclotímica y se expresa clínicamente por crisis donde la depresión o la manía pueden manifestarse en forma exclusiva, alternada o más claramente simultánea. El primer episodio del trastorno afectivo bipolar puede presentarse a cualquier edad, desde la infancia hasta la senectud.
La frecuencia de los episodios y la forma de las recaídas y remisiones puede ser muy variable, aunque las remisiones tienden a ser más cortas y las depresiones más frecuentes y prolongadas, al sobrepasar la edad media de la vida. Aunque el pronóstico es bueno en lo relativo a la regresión total de los síntomas una vez superado el brote, es sin embargo determinante de un alto número de suicidios y problemas médico-legales que deben ser conocidos por el médico integral comunitario. El término trastorno o psicosis maníaco-depresiva antes llamado se identifica actualmente como sinónimo del trastorno bipolar. Los episodios depresivos se caracterizan porque el enfermo que las padece sufre un humor depresivo, una pérdida de la capacidad de interesarse y disfrutar de las cosas, una disminución de su vitalidad que lleva a una reducción de su nivel de actividad y a un cansancio exagerado, que aparece incluso tras un esfuerzo mínimo. También son manifestaciones de los episodios depresivos la disminución de la atención y concentración, la pérdida de la confianza en sí mismo y sentimientos de inferioridad, las ideas de culpa y de ser inútil, una perspectiva sombría del futuro, los pensamientos y actos suicidas o de autoagresiones, los trastornos del sueño y la pérdida del apetito. En los episodios depresivos, el estado de ánimo depresivo varía escasamente de un día para otro y no suele responder a cambios ambientales. La presentación clínica puede ser distinta en cada episodio y en cada individuo. Las formas atípicas son particularmente frecuentes en la adolescencia. La alteración del estado de ánimo puede estar enmascarada por otros síntomas, tales como irritabilidad, consumo excesivo de alcohol, comportamiento histriónico, exacerbación de fobias o síntomas obsesivos preexistentes o por preocupaciones hipocondríacas. Para el diagnóstico del episodio depresivo de cualquiera de los tres niveles, leve, moderado o grave, habitualmente se requiere una duración de al menos 2 semanas. Los episodios depresivos graves pueden manifestarse con o sin síntomas psicóticos. Los enfermos con episodios depresivos leves son frecuentes en la práctica del médico integral comunitario. La diferenciación entre los grados leve, moderado y grave de los episodios depresivos se basa en una complicada valoración clínica que incluye el número, el tipo y la gravedad de los síntomas presentes. El nivel de la actividad social y laboral cotidiana suele ser una guía general muy útil de la gravedad del episodio, aunque los factores personales, sociales y culturales que influyen en la relación entre la gravedad de los síntomas y la actividad social son lo suficientemente frecuentes e intensas. Revisa en el CD de la asignatura las características sintomáticas de las depresiones leves, moderadas y graves. El trastorno depresivo recurrente se caracteriza por la aparición de episodios repetidos de depresión, que pueden presentar los rasgos de episodio depresivo leve, moderado o grave. El primer episodio se presenta más tarde que en el trastorno bipolar, situándose la edad media de comienzo en la 5ª década de la vida. Los episodios también suelen tener una duración de 3 a 12 meses, duración mediana de 6 meses, pero las recaídas son menos frecuentes. La recuperación suele ser completa. Un pequeño número de enfermos queda crónicamente deprimido, en especial si se trata de personas de edad avanzada. A menudo, acontecimientos vitales estresantes son capaces de precipitar episodios aislados con independencia de su gravedad, y en muchas culturas son 2 veces más frecuentes en las mujeres que en los varones. Los trastornos del humor o afectivos persistentes son trastornos persistentes del estado de ánimo, que suelen ser de intensidad fluctuante, en los que los episodios aislados son rara vez lo suficientemente intensos como para ser descritos como hipomaníacos o incluso
como episodios depresivos leves. Dado que duran años y en algunos casos la mayor parte de la vida adulta del enfermo, suelen presentar un considerable malestar y una serie de incapacidades. Dentro de ellos se encuentran la distimia y la ciclotimia. La ciclotimia se caracteriza por una inestabilidad persistente del estado de ánimo que implica la existencia de muchos periodos de depresión y de euforia leves. Aparece por lo general al inicio de la edad adulta y sigue un curso crónico, aunque a veces el estado de ánimo permanece normal y estable durante meses seguidos. El enfermo no percibe relación alguna entre las oscilaciones del humor y los acontecimientos vitales. El rasgo esencial es la inestabilidad persistente de las oscilaciones del estado de ánimo, lo que trae consigo un gran número de episodios de depresión y euforia leves agradables. Por otra parte, la distimia se caracteriza por una depresión crónica del estado de ánimo. Los enfermos tienen a menudo días o semanas en los que refieren encontrarse bien, pero durante la mayor parte del tiempo, frecuentemente durante meses seguidos, se sienten cansados y deprimidos. Están meditabundos y quejumbrosos, duermen mal y se sienten incapaces de todo, aunque normalmente pueden hacer frente a las demandas básicas de la vida cotidiana. La distimia, por lo tanto, tiene mucho en común con los conceptos de neurosis depresiva y depresión neurótica. El tratamiento preventivo de los trastornos afectivos está encaminado a evitar el suicidio y la tendencia al consumo de alcohol en los pacientes deprimidos y complicaciones por desnutrición y evitar conductas socialmente reprochables. Desde el punto de vista curativo, se tiene en cuenta los recursos biológicos, psicológicos y sociales. Dentro de los recursos biológicos se recomienda el uso de neurolépticos como la clorpromacina, haloperidol en las crisis a forma maníaca, el uso de antidepresivos tricíclicos y los inhibidores en la recaptación de la serotonina es aconsejable para los cuadros depresivos. Se recomienda el uso de estabilizadores del estado del humor, entre los que se destacan las sales de litio, carbamazepina, valproato de sodio, entre otros. Los recursos psicológicos están encaminados a garantizar una relación de cooperación guiada. Se utilizarán los recursos psicoterapéuticos acorde con las características del paciente. En los recursos sociales se alertará a la familia sobre posibles complicaciones y se orientará teniendo en cuenta las características no deteriorantes de la afección. Las psicosis orgánicas y sintomáticas son trastornos mentales agrupados por tener en común una enfermedad o lesión cerebral u otra afección causante de una disfunción cerebral. Pueden deberse a agentes que actúen directamente sobre el encéfalo o extraencefálicos. Las demencias son trastornos debido a una enfermedad del cerebro, generalmente de naturaleza crónica o progresiva, en la que hay un déficit de múltiples funciones corticales superiores, existiendo una diferencia sustancial entre la forma clínica vascular y la enfermedad de Alzheimer. Los trastornos agudos transitorios, trastornos esquizofrénicos, de ideas delirantes persistentes y esquizoafectivos se presentan en cualquier etapa de la vida y se diferencian por la etiología, el cuadro clínico y la evolución. Los trastornos afectivos se caracterizan por una alteración del humor o de la afectividad, por lo general en el sentido de la depresión o exaltación. Afectan a todos los grupos de edades y entre ellos existen diferencias en cuanto a la etiología, el cuadro clínico, evolución y pronóstico. La relación médico-paciente, piedra angular de la gestión médica asistencial, ha pasado por diferentes etapas históricas. El médico integral comunitario juega un papel importante en el proceso salud-enfermedad en nuestros días. De ahí la importancia del conocimiento de los recursos psicoterapéuticos que serán objeto de estudio
en el tema terapéutica psiquiátrica de la próxima actividad orientadora.